Vez voy a leer de Esteban Echeverría El Matadero, ¿no? Matadero. No lo leí, así que no sé de qué se trata, así que lo voy a leer. Así que bueno, muchas gracias a todos los que tiran buena onda con todo este tema de la lectura. Este, para mí es muy importante y también digamos que, si bien que no es que me donan plata por leerlo y todo, ahora yo, digamos, no tengo, digamos, dinero ni nada de eso, pero me hace muy bien la lectura. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que bueno, vamos a leer El Matadero. A pesar de, a pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 183. Estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto Epicteto, sustine, abstine, sufre, abstente, ordena, vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa. Y como dice el proverbio, busca la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios, el imperio inmaterial sobre las conciencias y los estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamientos, solo traen en días cuaresmales al matadero, los novillos necesarios para el sustento de los niños y los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes, que no falten, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Estamos leyendo El Matadero. Sucedió, pues, en aquel tiempo una lluvia muy copiosa, los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de Barracas y extendió majestuosamente las turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto, el Plata. Creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando sus cauces y las hizo correr, hinchadas por sobre campos, terraplanes, arboleadas, caseríos, y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad circunvalada del norte al oeste por una cintura de agua y barro, y al sur por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la aventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles. Echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como implorando la protección del Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían. El fin del mundo está por venir. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios impios! Que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor. ¡Ay de vosotros! Si no implorás misericordia al pie de los altares. Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestra herejía, vuestra blasfemia, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia de Dios, de la Federación, os declarará malditos. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando como era natural la culpa de aquella calamidad a los unitarios.
Continuaba, sin embargo, lloviendo y a cántaros, y la inundación crecía, acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas, por orden del muy católico restaurador, quien parece no las tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a amedrentarse al ver tanta cara compungida, oír tanta batahola de imprecaciones. Se hablaba ya, como de cosa resuelta, de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al Altísimo, llevado bajo palio por el obispo hasta la barranca de Balcarce, donde de, millares de voces conjurando al demonio unitario de la inundación debían implorar la misericordia divina. Feliz, o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque bajando el Plata, la inundación se fue poco a poco, escurriendo en su inmenso hecho, sin necesidad de conjuros ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 15 días el matadero de la convalecencia, sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por el buffet y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia. Y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a 6 pesos y los huevos a 4 reales, y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones, ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derecho al cielo innumerables ánimas y acontecieron, cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron, o de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaran comible. Las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo. Pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizo de Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Algunos médicos opinaron que, si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en sincope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo, y era notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas, lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tiende a relajar las costumbres católicas, a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompensados en la peroración de los sermones y por rumores y estruendos subitáneos. En las casas y calles de la ciudad, o donde quiera concurrían gentes, alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor de restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina. Tomó activas providencias, desparramó sus esbirros por la población y por último,
bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de la conciencia y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso, para que a toda trance y arremetiendo por agua y lodo, se trajese ganado a los corrales. En efecto, en el 16º día de la carestía, víspera del día de Dolores, entró Abado por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables, y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo, y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina y cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales de Alto se llenaron, a pesar del barro de Tiba. El barro de Tiba, los corrales de Alto, a pesar del barro de carnicero y de achugaro y de curiosos, quienes recibieron con grande vociferación y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. Chica pero gorda, exclamaban, ¡viva la Federación! ¡Viva el restaurador! Porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la Federación estaban en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador. Como no hay sermón sin San Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara, precursora de abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo en nombre de los federales del matadero, manifestándole in voce su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión limitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la arenga reforzando sobre el mismo tema y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. Siguió la matanza, y en 1/4 de hora y 49 novillos se hallaban tendidos en la plaza del matadero, desollados unos, los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Pero para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo, preciso es hacer una croquis de la localidad. El matadero de la Convalencia o del Alto, Cicto, en las quintas del sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular, colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí termina y la otra se prolonga hasta el este. Esta playa, con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones, y cuyo cauce recoge en tiempo de lluvia toda la sangranza seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto, hacia el oeste, está lo que llaman la casilla, edificio bajo de 3 pecias de media agua, con corredor al frente, que da a la calle, y palenque para atar caballo, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique, de ñandubay, con sus fornidas puertas para encerrar al ganado. Estos corrales
son en tiempo de invierno un verdadero lodazal, en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamento y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros, y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado a su nombre, al del terrible juez, y no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos: viva la Federación, viva el restaurador, y la heroína doña Encarnación Escurra, mueran los salvajes unitarios, letreros muy significativos, símbolo de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Pero algunos lectores no sabrán que tal heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes ya muerta la veneran por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Es el caso que, en un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla a la heroína Banquete, a que concurrió con su hija y otras señoras federales, y que allí, en presencia de un gran concurso, ofreció a los señores carniceros, en un solemne brindis, su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos la proclamaron entusiasmados patrona del matadero, estampando su nombre en las paredes de la casilla, donde estaba infame canalla, los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para la cual soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda, sintiéndolas libres. El joven, por un movimiento brusco, en el cual parecía agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó al momento murmurando: primero degollame que desnudarme, infame canalla. Sus fuerzas se habían agotado, inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra del desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbollando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de rabia, salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en la vena, articuló otro. Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él. Y tomó la cosa demasiado en serio, clamó un juez, frunciéndolo el ceño de tigre. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos. Verificaron la orden, echaron llave a la puerta y en un momento se corrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado a fin una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de su cabeza y cuchilla. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la Federación estaba en el matadero. Bueno, canciones. La ausencia. Fuese el hechizo de alma mía y mi alegría se fue también. En un instante todo he perdido. ¿Dónde te has ido, mi amado bien? Cubrióse todo de oscuro velo y el bello cielo que me alumbró, y el astro hermoso de mi destino en su camino se oscureció. Perdió su hechizo la melodía que apetecía mi corazón. Fúnebre canto, solo serena la esquiva pena de mi pasión. Doquiera llevo mis tristes ojos, hallo despojo del dulce amor. Doquier vestigio de fugaz gloria, cuya memoria me da dolor. Vuelve a mis brazos, querido dueño, sola lagüeño me alumbrará. Vuelve tu vista que todo alegra, mi noche negra disipará. La diamela. Dióme un día una bella porteña que en mi senda pusiera el destino, una cuya flor aroma